Evangelio del día lunes 29 de enero de 2024. Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron de aquel hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió, y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. El Evangelio según San Marcos del día de hoy, como los que hemos estado leyendo últimamente, muestra a Jesús liberando a un endemoniado que tenía un espíritu inmundo terrible, que hacía que se golpeara contra los sepulcros, de noches enteras sin dormir, que lo encadenaran y rompiera las cadenas, que se golpeara contra las piedras, pasaba días y noches en un cementerio golpeándose con piedras, bueno, una vida terrible. Y esto es lo que hace el pecado con el hombre. Lo tiene azotado, lo tiene asoleado, lo tiene oscurecido, lo tiene sin poder vivir. Aunque parece que vive, pero está muerto. Y esto es precisamente lo que le sucedía a este hombre, a este endemoniado en esta región de Genesaret. Pues bien, Jesús se presenta en ese lugar, el endemoniado corre a sus pies, se echa ante sus pies y grita: ¿Qué quieres conmigo, tú, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Y esto se lo dice porque quiere corroborar que es el Hijo de Dios y quiere ver qué argucia va a intentar para deshacerse del Hijo de Dios. Recordemos que Satanás, su único objetivo es deshacerse del Hijo de Dios en ese momento y de todo lo que significa la salvación. Lo que quiere es que nosotros nos condenemos, que perdamos el cielo y el reino de Cristo sobre la tierra, y pues su objetivo era saber si ese era el plan de Dios, si ahí estaba el Hijo de Dios. Entonces por eso le pregunta: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Y entonces le pregunta: ¿cómo te llamas? Y dijo: Pues Legión, porque somos muchos, pero no nos saques de aquí. Mira, métenos a esos puercos que están ahí, esa piara de puercos. Y entonces había en el acantilado más de 1000 puercos. Les ordenó y les dio el permiso de irse contra esos cerdos, y todos se precipitaron sobre el acantilado y se murieron. Esto asustó mucho a todos los habitantes de Genesaret. Los asustó de tal manera que le pidieron que se fuera.
Pero lo que fue más hermoso es la gratitud del endemoniado. El endemoniado se acercó a Jesús y le pidió seguirlo. Lindo, lo más precioso que en acto de gratitud que se le puede dar a una persona. Yo quiero ir contigo. Pero Jesús extrañamente le dice que no. Le dice, tú vete y muestra lo bueno que ha sido Dios contigo. Algo precioso, ¿no? O sea, le da una misión específica y entonces dice que él fue, vete tú a vivir con tu familia, cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo, ya que el hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Él cumplió la voluntad de Dios a pie juntillas, porque Jesús le pidió eso, no le pidió ser que viniera como apóstol. Dios sabe la vocación de cada uno. Vete y vete con tu familia. Seguramente su familia había sufrido muchísimo. Había visto a este hombre perdido en el pecado, atormentado por los demonios. Había abierto alguna puerta en su vida de pecado y oscurecido por todo esto, no tenía sosiego nunca. ¿Se imaginan su familia, sus padres, sus amigos, sus conocidos, sus hermanos? Debe haber sido terrible, porque además eran muchos los que lo tenían azotado y asoleado. Entonces Jesús tiene ese objetivo, liberarnos del pecado, dejarnos listos para cumplir nuestra misión. Entonces Jesús lo manda con su familia y le dice, tú proclama lo bueno que ha sido el Señor contigo, ve y cuéntales. Y él va y no solamente le cuenta a su familia, le cuenta a todos los del pueblo las maravillas que ese Jesús de Nazaret ha hecho con él. Si nosotros queremos salir del pecado, tenemos que arrepentirnos. El Señor nos da un instrumento hermoso dentro de los sacramentos para salir del pecado, para no estar endemoniados y no ser poseídos por demonio alguno. Mientras nosotros nos arrepintamos y acudamos al sacramento de la confesión, de la penitencia, de verdaderamente arrepentidos, tendremos en este tribunal de la misericordia la sanación completa de nuestras almas. Vayamos a este sacramento preparados con el examen de conciencia, con dolor de corazón, con propósito de enmienda, digámosle los pecados al confesor y cumplamos prontamente la penitencia impuesta. Esto nos dará una ayuda muy, muy grande. Nos dará la ayuda de liberarnos del pecado y darnos la posibilidad de proclamar cuán misericordioso ha sido el Señor con nosotros. Acude frecuentemente al sacramento de la confesión, como este endemoniado se arrepintió a los pies de Jesús y no dejó de proclamar la misericordia que Jesús había tenido con él. Que Dios te bendiga.